Amigos, de nuevo en el diván de Louis Cypher. Hoy hablaremos un poquito del maestro del suspense, nuestro querido Alfred Hitchcock. El terror permanente en la vida de Alfred Hitchcock era que sería acusado de un crimen que no cometió. Este miedo está en el corazón de muchas de sus mejores películas, incluyendo Strangers on a Train, Extraños en un tren de 1951, de la que nos ocuparemos hoy, y en la que un hombre se convierte en el sospechoso obvio en el estrangulamiento de su esposa. Él es un excelente sospechoso debido al genio del plan original del asesino real. Dos extraños intercambiarán asesinatos, cada uno matando a la persona que el otro quiere muerto. Ambos tendrían coartadas herméticas para el momento del crimen, y no habría una conexión posible entre el asesino y la víctima. Es una trama hecha de ingenio y amoralidad basada en la primera novela de Patricia Highsmith, quien en sus novelas de Ripley y en otros lugares estaba fascinada por delincuentes inteligentes que funcionaban no por pasión, sino por un cálculo cuidadoso, y generalmente llegaban lejos con sus crímenes. El acuerdo de asesinato entrecruzado en Extraños en un tren, de hecho, habría funcionado perfectamente, excepto por el detalle de que solo uno de los extraños está de acuerdo. Nominada al Oscar en la categoría de Mejor Fotografía Blanco y Negro y a Mejor Director por el Sindicato de Directores, está inspirada, como ya hemos comentado, en la novela homónima de Patricia Highsmith, y nos cuenta cómo durante un viaje en un tren, Guy, un joven campeón de tenis, Farley Granger, es abordado por Bruno, personaje que interpreta Robert Walker, un joven del que conoce su vida y milagros a través de la prensa y al que inesperadamente le propone un doble asesinato, pero intercambiando las víctimas con el fin de garantizarse recíprocamente la impunidad. Así podrán resolver sus respectivos problemas. Él suprimiría a la mujer de Guy, que no quiere concederle el divorcio, y a cambio Guy debería asesinar al padre de Bruno para que éste pudiera heredar una gran fortuna y vivir a su aire. Bruno sugiere que podría tener la respuesta a ambos problemas. Dos tipos se encuentran accidentalmente, como tú y yo. No hay conexión entre ellos en absoluto. Cada uno tiene a alguien de quien le gustaría deshacerse, por lo que intercambian asesinatos. Esto plantea la pregunta de ¿matará el problemático cónyuge de Guy si Guy lo hace con su padre dominante? Guy se burla de su compañero de viaje, obviamente trastornado, y sale rápidamente. Desafortunadamente, Bruno toma esto como un acuerdo tácito y cumple su mitad del trato imaginado. Hitchcock rara vez daba un paseo fácil a sus personajes, pero es inusualmente generoso con Guy, quien a pesar de las frecuentes muestras de debilidad y falta de coraje, nunca se acerca a asesinar a nadie. La actitud de Bruno es insistente e insinuante, con matices homoeróticos. Guy se ofende por las referencias a su vida privada, pero inexplicablemente no interrumpe la conversación, lo que termina con una nota ambigua, con Bruno tratando de hacer que Guy acepte el plan, y Guy tratando de agradarle y conseguirlo, deshacerse de él, pero Bruno asesina a la esposa de Guy y luego exige que Guy mantenga su parte del trato. Como argumento, esto tiene una pulcritud que Hitchcock debió encontrar irresistible, especialmente porque Guy tiene un motivo para asesinar a su esposa. Fue visto en una pelea pública con ella el día de su muerte e incluso le dijo a su prometida que lo haría. Me gustaría estrangular a Miriam. Hitchcock dijo que el reparto correcto le ahorró un carrete en el tiempo de contar historias, ya que el público percibía cualidades en los actores que no necesitaban explicarse. Ciertamente, el reparto de Farley Granger como Guy y Robert Walker como Bruno es crucial. Hitchcock supuestamente quería a William Holden para el papel de Guy. Él es más fuerte, le comentaba a François Truffaut, pero quizás con Holden se hubiera equivocado. Demasiado fuerte para Bruno, a pesar de la forma en que Holden permitió que una actriz envejecida le manipulara en Sunset Boulevard, El crepúsculo de los dioses, que rodó Billy Wilder en 1950. Granger es más suave y elusivo, más convincente mientras intenta salir de la red de conversación de Bruno en lugar de rechazarlo rotundamente. Walker interpreta a Bruno como coqueto y seductor, sentado demasiado cerca durante su primera reunión, y luego reclinado en toda su longitud frente a Guy en el compartimento privado. La reunión en el tren, que probablemente fue planeada por Bruno, se parece más a una recolección preparada que a un encuentro casual. Es esta sensación de dos personajes defectuosos, uno malvado y otro débil, con una tensión sexual no declarada, lo que hace que la película sea intrigante y plausible a medias, y ayuda a explicar cómo Bruno podría estar tan cerca de llevar a cabo su plan. Highsmith era una mujer lesbiana cuyas novelas tienen una profundidad psicológica extraña. La biografía de Andrew Wilson de 2003 dice que a menudo se enamoraba de mujeres heterosexuales, y sus historias con frecuencia usan un subliminal texto enterrado de atracción gay y no declarada, como en The Talented Mr. Ripley, en la que su héroe criminal Tom Ripley se enamora no tanto de Dickie Greenleaf como de su identidad y estilo de vida.
Aunque la homosexualidad todavía no se atrevía a pronunciar su nombre en voz alta en 1951, Hitchcock era muy consciente de la orientación de Bruno y de hecho editó versiones separadas en la película en Estados Unidos y Gran Bretaña, reduciendo la intensidad de la seducción en la impresión estadounidense. Vale la pena notar que Hitch también eligió a Granger en Rope, la soga, de 1948, basada en el caso Leopold Loeb, otra historia sobre un pacto de asesinato con un latente subtexto homosexual. Sin embargo, Strangers on a Train no es un estudio psicológico, sino un thriller de primer nivel, y como suelen hacer las películas de Hitchcock, con una sensación de partituras privadas que se resuelven simplemente fuera de la vista. Su obsesión por ser acusado erróneamente, sin duda, se refiere a un episodio traumático en su infancia, cuando su padre envió al pequeño y travieso Alfred a la estación de policía con una nota pidiéndole al sargento que lo encerrara hasta que lo llamaran. Interesante en este contexto es el casting de Hitchcock de su propia hija, Patricia, como la joven y abierta Barbara Morton, hermana menor de la prometida de Guy, Anne. Patricia Hitchcock y Casey Rogers se parecen un poco y usan anteojos muy similares. Bruno está demostrando juguetonamente técnicas de estrangulamiento en una fiesta cuando ve a Bárbara. Se voltea y vuelve al asesinato. La hermana pequeña obtiene las líneas más espeluznantes en Extraños en un tren, especialmente durante una reunión temprana que involucra a Guy y toda la familia del senador. Ella sigue soltando lo que todos temen decir. Hitchcock fue sobre todo el maestro de grandes piezas visuales, y hay varias secuencias famosas en Strangers on a Train. Una de las más conocidas es aquella en la que Guy escanea a la multitud en un partido de tenis y observa que todas las cabezas giran de un lado a otro para seguir el juego, excepto una, Bruno, que mira directamente a Guy. Un recurso que ya utilizó en Foreign Correspondent, corresponder al extranjero, de 1940, donde todos los molinos de viento giran en la misma dirección excepto uno. Luego está la famosa secuencia que involucra a un tío vivo desbocado, en la que Guy y Bruno luchan mientras un trabajador de carnaval se arrastra sobre su estómago bajo el paseo giratorio para llegar a los controles y muere tras un disparo. Este disparo fue famoso, se rodó sin falsificar y el especialista podría haber sido asesinado. Hitchcock dijo que nunca volvería a arriesgarse así. Era un técnico clásico en el control de sus imágenes y su uso del espacio en la pantalla subrayaba la tensión de manera que la audiencia no siempre conoce. Siempre usó la convención de que el lado izquierdo de la pantalla es para personajes malvados y o más débiles, mientras que el derecho es para personajes que son buenos o temporalmente dominantes. Hay que considerar la escena en la que Guy se está metiendo en su casa de Georgetown cuando Bruno susurra desde el otro lado de la calle para convocarlo. Bruno está de pie detrás de una puerta de hierro. Las barras proyectan sombras simbólicas en su rostro y Guy se para a su derecha, afuera de la puerta. Entonces un auto de la policía se detiene frente a la casa de Guy y él rápidamente se mueve detrás de la puerta con Bruno. Ahora están ambos tras las rejas cuando dice: "Me tienes actuando como si fuera un criminal". Aunque Hitchcock dijo en la larga entrevista de François Truffaut que no le gustaba mucho a ninguno de los actores, Bruno, el personaje de Walker, ha sido considerado uno de los mejores villanos de Hitchcock, y el realizador estuvo de acuerdo con Truffaut en que la simpatía del público estaba más con él que con el playboy de Granger. La película, calificada entre las mejores de Hitchcock, quizás por debajo de Vértigo, Notorious, Psicosis y tal vez La sombra de una duda, tiene su atractivo probablemente en la vinculación de una trama ingeniosa, de una insinuación espeluznante, una combinación clásica en las obras de Patricia Highsmith, cuyas novelas han sido injustamente archivadas como ficción criminal cuando en realidad escribe ficción convencional sobre criminales. Strangers on a Train es una admirable demostración del virtuosismo de Alfred Hitchcock en el área de los dramas de suspense. Dada una idea imaginativa de la trama a partir de la cual construir su sorpresa, Hitch procede de manera característica utilizando incidentes comunes y el largo brazo de la coincidencia como detalles por los cuales mantiene al espectador pegado a su asiento. Los personajes y lugares curiosamente contrastados juegan su papel en la estrategia de Hitchcock, lo que le convierte en un espectáculo enormemente entretenido. Hitchcock generalmente evita largas escenas de acción, aunque la inclusión de la escena final es sorprendente y efectiva, una secuencia en la cual el pesado es atrapado contra el fondo de un parque de diversiones en un tío vivo localmente desbocado cuyo operador ha sido derribado por una bala. La historia está muy bien proyectada y Robert Walker aparece con gran éxito en el papel del psicópata, lleno de matices sutiles que Walker cumple de manera sorprendente. Charlie Granger está espléndido como el joven que se ve atrapado en un plan impío para cometer un asesinato, y una atractiva pero discreta sin más Ruth Roman agrega belleza a su caracterización de la chica de sociedad enamorada de Granger. Leo G. Carroll está
está estupendo como su padre, y Patricia Hitchcock contribuye a que el proceso sea lo más siniestro posible. Laura Elliott, en la exigente asignación de la astuta joven esposa de Granger, es brillante. Marion Lorne, revoloteante y tonta en su personaje, y Jonathan Hall, debidamente dignificado, son sobresalientes como los padres de Walker. Howard St. John como detective encabeza el reparto de apoyo excepcional que incluye a John Brown, Norma Barden, Robert Gist y John Doucette. El trabajo de cámara de Robert Burks agrega ímpetu a la técnica marca de la casa de Hitchcock. La dirección de arte de Ted Howard contrasta vívidamente los diversos lugares de acción. La partitura de Dimitri Tiomkin está en el estado de ánimo espeluznante del drama y la excelente edición corresponde a William Ziegler. Con el fin de garantizar un precio de ganga, Hitch aseguró anónimamente los derechos de la novela de Patricia Highsmith, que rápidamente procedió a completar con Whitfield Cook. Guy Haynes fue transformado de arquitecto a jugador de tenis con aspiraciones políticas, y en lugar de ser juzgado por el asesinato del padre de Bruno, Anthony, se le da suficiente conciencia para tratar de advertirlo. Además, el delgado volumen de Platón que Bruno usa para implicar a su reacio compañero en el crimen se cambia a un encendedor con una inscripción sobre Guy hecha por su amante, Anne Morton. Al no haber interesado a varios escritores destacados, el director entregó su tratamiento a Raymond Chandler para trabajar en un guión. Sin embargo, hubo una antipatía instantánea entre los dos y Hitchcock particularmente quedó descontento con el final, donde Bruno, con camisa de fuerza, se retuerce en una celda de asilo. Finalmente, Chandler retuvo su crédito, pero gran parte del guión de rodaje fue escrito en realidad por el escenógrafo novato Cenci Ormond. Entre sus contribuciones estuvo el final del carrusel, que fue tomado de la novela de Edmund Crispin, The Moving Toy Shop, de 1946. Pero si el guión se podía arreglar, el elenco no. Mientras estaba contento con Robert Walker como Bruno, Hitch quería a William Holden para Guy y estaba decepcionado de terminar con Farley Granger, con quien ya había tenido problemas con Rope en 1948. Además, encontró a Ruth Roman fría y rígida, demasiado intensa y sin aliento, con el pecho agitado y los labios temblorosos como Anne, la novia de Guy, aunque alegremente eligió a su propia hija, Patricia, como su hermana pequeña, Bárbara. Pero lo cierto es que la película pertenece totalmente a Robert Walker como el psicópata Bruno, encantador, infantil y escalofriante en igual medida. Además, el realizador estaba obsesionado con imágenes que representaban círculos, dobles y travesías, como las imágenes curvilíneas que ya habían dominado la pantalla en The Ring, El Ring, de 1927. Pero aquí la colma con objetos redondos, ya sean los registros en la tienda de Miriam, la abundancia de caras del reloj, la raqueta de Guy y las pelotas de tenis o el globo que Bruno explota antes de asesinar a Miriam junto al carrusel del recinto ferial. El doble motivo se persigue con igual rigor. Hay dos partidos de tenis, dos escenas centradas en un tío vivo, dos respetables pero dominantes y distantes padres y dos mujeres agredidas con gafas. Hay dos criadas viejas fascinadas con la mecánica del asesinato, dos grupos de detectives privados y dos rondas de whiskies dobles. Incluso el cameo de Hitchcock se adhirió a la idea. Llevaba una caja de contrabajo que pensó que se parecía a su propio físico. Así como se supone que el exceso de objetos anulares transmite los círculos viciosos de los que tanto Guy como Bruno intentan liberarse, los distintos pares en esos días del código de producción sugieren la conexión homoerótica entre los posibles asesinos. Del mismo modo, los patrones recurrentes entrecruzados también tienen un peso simbólico. Desde las barras oscuras que adornan a Bruno en el tren y la cara de Guy en la calle de Washington, hasta las raquetas de tenis en el encendedor de Guy, ya que, aunque se beneficia de la desaparición de Miriam, este todavía tiene la intención de traicionar a Bruno al negarse a cumplir su parte del trato. Guy puede ser nuestro héroe, pero es un personaje completamente irresistible y por lo tanto parece que le va bien en política, recordando el letal encanto del tío Charlie en Shadow of a Doubt, La sombra de una duda de 1943, y anticipando el desorden edípico de Norman Bates en Psycho de 1960. En conclusión, vale la pena señalar que la secuencia del almuerzo en la que Bruno afirma que todos son un asesino potencial fue eliminada de la impresión original de los Estados Unidos, pero una vez más la reunión culminante en el cruce de trenes de Anne y Guy con un clérigo estrellado estuvo ausente de la versión británica. Dicho esto, el thriller de Hitch es una comedia negra que sigue siendo una pieza de entretenimiento. Está filmado con toda su invención y estilo habituales, y alguna de sus escenas se encuentra entre las más memorables del director. Por ejemplo, el momento agonizante cuando vemos el asesinato de la esposa de Guy reflejado en sus especificaciones descartadas, o la mencionada secuencia del partido de tenis en la que Bruno se sienta mirando al frente mientras todas las cabezas a su alrededor siguen el ir y venir de la pelota, lo cual es bastante notable dados los problemas que Hitch tuvo para hacer la película, ya que comenzó a filmar sin guión y el vertiginoso clímax en un tío vivo fuera de control no se ideó hasta semanas después del rodaje. El dispositivo favorito del realizador, de un hombre común atrapado en una red de miedo cada vez más apretada, sumerge a Guy en una de las películas
más endiabladamente efectivas del director. Los lugares ordinarios de Washington se convierten en terrenos de caza siniestros que reflejan perfectamente el terror progresivo que lentamente consume a Guy, mientras el letalmente suave Bruno lo persigue implacablemente hasta un clímax frenético. Rápido, emocionante y tejido con un estilo perverso, este es uno de los thrillers más eficientes y despiadadamente deliciosos del realizador inglés. Ese primer partido es un verdadero golpe de cine, con innumerables entrelazados. El viaje a través del inframundo mientras Bruno supera a Miriam después de saltar en un bote llamado Plutón a través del túnel del amor. Nunca es fantástico. Filmado en un recinto ferial real, pero con un visual absolutamente operístico en sus asentimientos y disparos, sus siluetas y banda sonora. De hecho, Miriam y sus dos amigos a tientas cantan la canción The Band Play It On, escrita por Charles Ward y John Palmer en 1895. Incluso la lucha climática en el carrusel, el asediado refractado en las gafas de la víctima, las imágenes expresionistas son muestra de todo ello. Contiene también excelentes notas de humor, la manicura de la madre de Bruno, su perro en la parte superior de las escaleras, su manoseo a tientas buscando el encendedor que le cae por un desagüe, todo empalmado con el épico partido de tenis contra el reloj de Guy, que debe completarse antes de que Bruno lo plantee como evidencia incriminatoria. Todo esto sugiere que nuestras simpatías deberían estar con Bruno, no con nuestro héroe. También lo hace el casting, donde Robert Walker es todo lo que Kevin Spacey podría ser, hábil y felino, inteligente y encantador, dulce e insidioso. Tenía solo 31 años cuando interpretó a este personaje, sin duda un hecho impactante, pero que muriera 8 meses después sufriendo de una enfermedad mental o según otra versión por sus problemas con la bebida, es terrible. Fue su penúltima película. Por el contrario, Granger hace que el personaje del protagonista de corte limpio sea un lastre. Qué diferente habría sido si James Stewart hubiera tomado esa parte, o Cary Grant. Granger es apuesto como Stewart, pero nervioso cuando Stewart era un poco aburrido. A diferencia de Grant, se le permite, en esto, ningún sentido del humor discernible, tan solo el glamour superficial del maniquí. Ruth Roman, interpretando el papel femenino principal, fue forzada en un Hitch no convencido, y se nota. La película parece burlarse de ella cuando la idolatra. El encendedor puede ser el MacGuffin, pero la niña es una irrelevancia, una ficha, una ocurrencia tardía. La clave de este film es que es una historia de amor. La reunión de Bruno y Guy en el vagón restaurante es tan seductora como la litera locomotora de Grant y Mary Sand en North by Northwest, con la muerte en los talones de 1959. Strangers on a Train es una película saturada del sudor del macartismo, detalle que observamos con un sorprendente plano de Bruno, solo, vestido de negro, mirando a Guy desde los escalones del monumento a Jefferson. Incluso la escena final, un colofón que advierte sobre los peligros de conversar incluso con un compañero de viaje más inocuo. No funcionaría si aún no estuviéramos nerviosos con una paranoia que es parte del mundo de la alfabetización. Sea quien sea cual sea su situación, los susurros pueden ser insistentes. Los esqueletos tienen la costumbre de sacudir el mango. Y hasta aquí llegamos en esta sesión de hoy en el diván de Louis Cypher en una nueva colaboración para el grupo Sol Media. Sin más que contaros, esta vez me despido como siempre, buen cine y mucha suerte.